Hay momentos en la vida en los que uno siente que todo se ha detenido, que el reloj avanza, pero la propia existencia parece suspendida en una especie de espera indefinida. No es una espera clara, no es como aguardar un autobús que sabes que llegará. Es una espera difusa, silenciosa, sin fecha ni garantía. Y en ese estado, la mente comienza a desgastarse. Aparecen las preguntas que nadie responde. ¿Por qué aún no sucede? ¿Por qué otros avanzan y yo permanezco aquí? ¿Qué estoy haciendo mal? Quizá estás escuchando esto en una noche silenciosa, cuando el ruido del día se ha apagado y los pensamientos, esos que durante horas lograste mantener ocupados, empiezan a hablar más fuerte. Tal vez te sientes cansado sin estar físicamente agotado, cansado de esperar una oportunidad, una respuesta, una relación, una señal que confirme que no estás caminando en vano. La sensación de estar desfasado con el mundo es más común de lo que creemos. Ves a otros alcanzar metas, formar familias, consolidar proyectos, construir certezas. Y mientras tanto, tú sigues en ese punto intermedio, ese territorio incómodo entre lo que fue y lo que aún no llega. No estás donde estabas antes, pero tampoco has alcanzado lo que esperabas. Y esa tierra de nadie puede ser desesperante. Sin embargo, los antiguos estoicos, hombres que vivieron en épocas mucho más duras que la nuestra, rodeados de guerras, enfermedades, traiciones y pérdidas constantes, comprendieron algo que hoy hemos olvidado. Comprendieron que el tiempo no es un enemigo al que se le pueda exigir rapidez, sino un orden natural al que debemos aprender a alinearnos. Marco Aurelio, que gobernó uno de los imperios más poderosos de la historia mientras enfrentaba conflictos internos y externos, escribió para sí mismo recordatorios silenciosos, no sobre cómo acelerar la vida, sino sobre cómo aceptarla. Y esa aceptación no era resignación pasiva, era una forma de inteligencia emocional profunda, una manera de no luchar contra lo inevitable. Porque la verdad, aunque duela, es que muchas veces sufrimos no por lo que nos falta, sino por la idea de que ya debería estar aquí. Debería haber llegado esa persona. Debería haber despegado ese proyecto. Debería haber sanado esa herida. Debería haber encontrado mi propósito. La palabra debería es una carga invisible que nos aplasta sin que lo notemos. Construimos calendarios imaginarios para nuestra vida y luego nos castigamos cuando la realidad no los respeta. Pero la naturaleza nunca firmó ese contrato. Piensa en un árbol. Nadie lo apura. Nadie lo compara con el de al lado para exigirle que florezca antes. El invierno no le parece una injusticia. Es parte del ciclo. Y sin embargo, cuando el ser humano atraviesa su propio invierno, interpreta el silencio como fracaso. Tal vez estás en tu invierno y no lo sabes. Tal vez esta etapa de aparente estancamiento no es un castigo, sino una preparación. Pero la preparación rara vez se siente gloriosa, se siente incómoda, se siente lenta, se siente como si el mundo estuviera avanzando sin ti. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y gran parte de esa imaginación está relacionada con el tiempo. Imaginamos futuros que no llegan cuando queremos. Imaginamos versiones de nosotros mismos que ya deberían existir. Imaginamos escenarios donde todo encaja, excepto el presente que estamos viviendo. El presente casi nunca coincide con nuestras expectativas, y ahí comienza la batalla interior. Hay personas que se sienten perdidas porque aún no han encontrado su camino. Otras se sienten perdidas porque el camino que eligieron no dio los frutos esperados. Algunas están emocionalmente agotadas por relaciones que no se consolidaron.
Otras cargan con decisiones pasadas que creen que arruinaron su única oportunidad. Pero si observamos con serenidad, descubrimos algo inquietante. Casi siempre estamos juzgando el proceso antes de que termine. Un libro no se entiende leyendo solo la mitad. Una sinfonía no se evalúa en su primer movimiento. Una vida no puede medirse en un solo capítulo. Y sin embargo, nosotros lo hacemos constantemente. Nos desesperamos porque el resultado no ha llegado, sin preguntarnos si realmente estamos listos para sostenerlo. Queremos amor sin haber aprendido a estar solos. Queremos éxito sin haber fortalecido la disciplina. Queremos reconocimiento sin haber desarrollado la paciencia. Epicteto enseñaba que no controlamos los eventos, pero sí nuestra respuesta ante ellos. Y en esa enseñanza aparentemente sencilla se esconde una verdad poderosa. No controlamos el momento en que las cosas llegan, pero sí podemos controlar quiénes somos cuando lleguen. Y aquí surge una pregunta que casi nadie se hace cuando está desesperado porque algo ocurra. Si eso que tanto deseas apareciera hoy, ¿estarías preparado para sostenerlo sin que se desmorone? Porque a veces el retraso no es rechazo. A veces es protección. A veces es formación. A veces es el tiempo necesario para que te conviertas en la persona capaz de recibir lo que anhelas. Pero esta idea es difícil de aceptar cuando la mente está cansada. Hay un tipo de agotamiento que no se cura durmiendo. Es el agotamiento de compararse, de intentar forzar, de sentir que siempre vas un paso detrás. Es el desgaste de mirar el reloj emocionalmente y pensar que estás atrasado. Vivimos en una época que glorifica la rapidez, resultados inmediatos, éxitos tempranos, historias de personas que lo lograron antes de los 30. Y esa narrativa silenciosa genera una presión constante. Si no has llegado, algo estás haciendo mal. Si aún no tienes aquello que deseas, estás fallando. Pero la naturaleza no funciona así. El amanecer no ocurre antes porque alguien lo exija. Las estaciones no se aceleran porque alguien esté impaciente. El fruto no madura antes porque el agricultor lo desee con intensidad. Todo llega cuando las condiciones están completas. Y la pregunta más profunda no es ¿cuándo llegará?, sino ¿qué está ocurriendo en mí mientras llega? Quizá este tiempo de espera te está enseñando humildad. Quizá te está enseñando a soltar expectativas rígidas. Quizá te está obligando a conocerte sin distracciones. Quizá te está enseñando a vivir sin depender de una promesa futura. Porque hay algo que raramente se menciona. Cuando depositamos toda nuestra paz en un resultado que aún no existe, convertimos el presente en un simple trámite. Y vivir esperando vivir es una de las formas más silenciosas de desperdiciar la existencia. Imagina que pasas 5 años esperando un momento ideal para sentirte pleno. Y cuando ese momento finalmente llega, descubres que ya no sabes cómo disfrutarlo, porque entrenaste tu mente para vivir en carencia, no en presencia. La filosofía estoica no promete que obtendrás todo lo que deseas. Eso sería ingenuo. Lo que propone es algo más sólido y más difícil, que te conviertas en alguien que puede estar en paz incluso mientras espera. Y esa paz no es indiferencia. Es confianza en el orden natural de las cosas. Confianza en que lo que verdaderamente es para ti no puede perderse por un retraso. Confianza en que aquello que depende exclusivamente de factores externos nunca fue realmente tuyo. Confianza en que el tiempo, aunque parezca lento, nunca se equivoca en su función formativa. Tal vez hoy no tienes respuestas claras. Tal vez estás reconstruyéndote. Tal vez estás soltando algo que dolió profundamente. Tal vez estás en ese punto donde no sabes si insistir
o dejar ir. Pero antes de precipitar una conclusión definitiva sobre tu vida, detente, respira y considera la posibilidad de que no estás atrasado, sino en proceso. El proceso no suele ser espectacular. Es silencioso, es repetitivo, es incómodo, es solitario. Y sin embargo es ahí donde se construyen las bases invisibles de todo lo que más tarde parecerá suerte o destino. Lo que es para ti no necesita ser perseguido con desesperación. No necesita ser arrancado a la fuerza. No necesita que sacrifiques tu dignidad ni tu paz interior. Pero sí requiere que estés listo. Y estar listo no significa estar perfecto. Significa haber desarrollado la fortaleza suficiente para no romperte cuando finalmente llegue. Quizá este momento, el que ahora llamas incertidumbre, es exactamente el terreno donde esa fortaleza se está formando. Y si aprendes a caminarlo con serenidad, descubrirás algo que cambia por completo la perspectiva. No estabas esperando tu vida, estabas construyéndola. El primer hábito es aprender a diferenciar con absoluta claridad lo que depende de ti y lo que no depende de ti, y aceptar esa frontera sin resentimiento. Puede parecer una idea simple, incluso repetida, pero cuando se contempla con honestidad, uno descubre que gran parte del sufrimiento cotidiano nace precisamente de ignorar esa línea invisible. Desde que despertamos, la mente comienza a intentar controlar aquello que jamás estuvo bajo su dominio. Queremos que los demás nos entiendan como nosotros nos entendemos. Queremos que las circunstancias se alineen con nuestros planes. Queremos que el reconocimiento llegue cuando creemos merecerlo. Queremos que el pasado no haya sucedido. Queremos que el futuro se comporte como una extensión dócil de nuestros deseos. Pero la realidad no responde a nuestras exigencias internas. Epicteto comenzó su enseñanza más conocida con una afirmación que no pierde vigencia. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Esa frase, que puede leerse en segundos, requiere una vida entera para comprenderse profundamente. Depende de ti tu esfuerzo. Depende de ti tu disciplina. Depende de ti tu manera de interpretar lo que ocurre. Depende de ti tu respuesta ante la pérdida, el rechazo o la espera. No depende de ti el resultado final. No depende de ti la decisión de otra persona. No depende de ti la velocidad con la que el mundo se mueve. No depende de ti que alguien te ame, te comprenda o te valore. Sin embargo, vivimos como si todo dependiera de nosotros, y cuando no sucede como esperamos, sentimos que fracasamos. Imagina a alguien que espera una oportunidad laboral. Se prepara, estudia, envía solicitudes, asiste a entrevistas, hace todo lo que está bajo su control, pero la respuesta no llega, o llega un no. En ese instante, la mente comienza a fabricar historias. No soy suficiente, siempre me pasa lo mismo, voy tarde en la vida. Pero si esa persona ha hecho lo que dependía de ella, el resultado ya no está en sus manos. Lo que sí permanece bajo su dominio es la interpretación que elige adoptar. Puede interpretar el rechazo como una confirmación de incapacidad, o puede interpretarlo como parte del proceso natural de selección y crecimiento. La diferencia entre una vida amargada y una vida serena no suele estar en los eventos externos, sino en esa interpretación silenciosa. Ahora piensa en el ámbito emocional. Alguien se enamora profundamente. Da lo mejor de sí. Es honesto, atento, vulnerable. Pero la otra persona decide marcharse. ¿Qué depende de quién ama? Depende su sinceridad, su coherencia, su entrega auténtica. ¿Qué no depende? La permanencia del otro. Y sin embargo, cuando esa relación termina, el dolor no proviene solo de la ausencia,
sino de la resistencia interna a aceptar que algo tan importante no estaba bajo nuestro control. Nos educaron para creer que si hacemos todo bien, obtendremos el resultado esperado. Pero la vida no es una ecuación matemática. Es un entramado complejo donde intervienen voluntades ajenas, circunstancias imprevisibles y tiempos que no obedecen a nuestra urgencia. Aceptar que algo no depende de ti no significa rendirte. Significa liberar energía que estabas desperdiciando en una lucha inútil. ¿Cuánta energía se pierde intentando convencer a alguien que ya decidió irse? ¿Cuánta energía se pierde intentando acelerar procesos que requieren maduración? ¿Cuánta energía se pierde intentando reescribir un pasado que ya no puede modificarse? Esa energía, cuando se redirige hacia lo que sí depende de ti, se convierte en fortaleza. Marco Aurelio, en medio de responsabilidades imperiales y conflictos constantes, se recordaba a sí mismo que el obstáculo no está en el evento externo, sino en la opinión que formamos sobre él. Si alguien lo criticaba injustamente, no podía controlar la crítica, pero sí podía controlar si permitía que esa crítica alterara su carácter. En la vida cotidiana, esto se traduce en algo muy concreto. Si publicas un proyecto, un video, una idea, no controlas cómo será recibido. Puedes dedicar horas de esfuerzo, estudio, dedicación sincera, pero la reacción del público no depende completamente de ti. Si mides tu valor personal por esa reacción, estás entregando tu paz a algo externo. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas veces no estamos esperando que algo llegue. Estamos esperando validación. Esperamos que cuando ese amor aparezca, confirme que somos dignos. Esperamos que cuando ese éxito llegue, confirme que somos capaces. Esperamos que cuando esa oportunidad se materialice, confirme que no estábamos equivocados. Pero si tu estabilidad interior depende de confirmaciones externas, vivirás en una montaña rusa emocional constante. El hábito de distinguir lo que depende de ti exige una honestidad radical. Implica preguntarte, en cada situación difícil, ¿qué parte de esto está realmente bajo mi control? Si estás atravesando un periodo de incertidumbre económica, tal vez no controles el estado global del mercado, pero sí puedes controlar tu formación, tu disciplina financiera, tu actitud frente a la escasez temporal. Si estás esperando que algo grande ocurra en tu vida, no puedes controlar el momento exacto en que aparecerá, pero sí puedes controlar quién estás siendo mientras tanto. Y esa es la clave profunda. Mientras esperas, estás construyendo o debilitando tu carácter. Cuando te obsesionas con el resultado, descuidas el proceso. Y el proceso es lo único que verdaderamente te pertenece. Aceptar la frontera entre control y no control produce un tipo de libertad que al principio asusta, porque implica dejar de culpar a las circunstancias, implica dejar de culpar al destino, implica dejar de culpar al tiempo, y también implica dejar de culparte por aquello que nunca dependió de ti. ¿Cuántas personas cargan años de culpa por relaciones que no prosperaron, por oportunidades que no se concretaron, por caminos que se cerraron, sin reconocer que hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían en ese momento? La serenidad estoica no consiste en decir «no me importa», consiste en decir «hice lo que dependía de mí, lo demás lo acepto», y esa aceptación transforma la espera. Porque cuando comprendes que el momento exacto en que algo llega no está en tus manos, dejas de vivir en tensión constante. Comienzas a vivir con una atención distinta, ya no obsesionado con cuándo ocurrirá, sino concentrado en cómo estás viviendo hoy. Y paradójicamente,
Esa paz interior te prepara mejor para recibir lo que es para ti. Porque cuando finalmente llegue, si llega, no te encontrará desesperado, ni resentido, ni agotado por la lucha inútil contra el tiempo. Te encontrará firme, centrado, dueño de ti mismo. Y si no llega, tampoco te destruirá. Porque habrás construido algo más importante que el resultado. Habrás construido carácter. Este primer hábito no acelera la llegada de lo que deseas, pero sí te libera del sufrimiento innecesario mientras llega. Y a veces, esa liberación interior es ya una forma de haber llegado. El segundo hábito consiste en dejar de perseguir desesperadamente aquello que deseas y comenzar, en cambio, a volverte la persona capaz de sostenerlo cuando llegue. Esta idea puede parecer contradictoria en una época que insiste en que todo debe buscarse con intensidad, con ambición constante, con una especie de hambre permanente. Se nos ha enseñado que si algo no ocurre, debemos esforzarnos más, insistir más, empujar más fuerte. Pero rara vez se nos enseña a preguntarnos si el retraso no es una forma silenciosa de preparación. Muchas personas dicen que quieren éxito, pero no toleran la disciplina diaria que lo sostiene. Dicen que quieren una relación profunda, pero no han aprendido a gestionar sus propias inseguridades. Dicen que quieren estabilidad, pero viven en caos interno. Y entonces aparece una verdad incómoda. A veces no es que lo que deseas esté lejos, es que aún no eres compatible con ello. Séneca escribió que la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. No hablaba de magia ni de destino caprichoso. Hablaba de coherencia, de alineación entre lo que una persona es y lo que recibe. Imagina que mañana recibes exactamente aquello que llevas años esperando. El trabajo ideal, la pareja ideal, la oportunidad ideal. Ahora pregúntate con brutal honestidad, ¿tu carácter actual podría sostenerlo sin sabotearlo? Muchas veces creemos que estamos esperando algo externo, cuando en realidad estamos esperando madurar internamente. Piensa en alguien que desea reconocimiento profesional. Pasa horas imaginando el momento en que su trabajo sea valorado, en que su nombre sea mencionado con respeto. Pero en su vida diaria, evita responsabilidades pequeñas, posterga tareas simples, se rinde fácilmente ante la frustración. Si el reconocimiento llegara hoy, probablemente lo perdería mañana. No por mala suerte, sino por falta de estructura interior. Lo mismo ocurre en el amor. Hay personas que anhelan una relación sana, estable, profunda. Pero cuando alguien muestra interés genuino, sienten miedo, desconfianza o necesidad excesiva. Confunden intensidad con amor, apego con compromiso, drama con pasión. Si una relación verdaderamente madura apareciera en ese estado interno, sería percibida como aburrida o amenazante. Entonces el tiempo no está castigando, está esperando que haya coherencia. Marco Aurelio se recordaba constantemente que el verdadero trabajo del ser humano no es controlar el mundo, sino gobernarse a sí mismo. Y gobernarse implica disciplina silenciosa, formación constante, revisión de pensamientos, dominio de impulsos. Este hábito exige cambiar el enfoque. En lugar de preguntar cada día, ¿cuándo llegará?, comenzar a preguntarte, ¿quién estoy siendo mientras no llega? Porque el tiempo de espera no es tiempo muerto, es tiempo formativo. Cuando trabajas en tu paciencia, mientras no obtienes resultados visibles, estás fortaleciendo una virtud que necesitarás cuando los resultados lleguen. Cuando aprendes a gestionar la frustración ante la demora, estás construyendo la estabilidad emocional que impedirá que el éxito te desestabilice. Observa a alguien que recibe algo grande demasiado pronto. Un ascenso sin experiencia suficiente.
una fortuna sin educación financiera, una relación profunda sin madurez emocional. Muchas veces, lo que parecía bendición se convierte en carga. No porque fuera malo en sí mismo, sino porque no encontró un carácter preparado para sostenerlo. La naturaleza no entrega frutos inmaduros sin consecuencias. Si los fuerzas, pueden parecer apetecibles por fuera, pero por dentro no están listos. Del mismo modo, si fuerzas etapas de tu vida, puedes obtener lo que deseas antes de tiempo, pero pagarlo después con desgaste, pérdida o arrepentimiento. Este hábito requiere paciencia activa. No es sentarse a esperar pasivamente. Es trabajar en silencio. Es levantarte cada día y fortalecer tu disciplina aunque nadie te aplauda. Es cuidar tu salud aunque aún no veas resultados visibles. Es aprender habilidades aunque todavía no haya una oportunidad concreta. Es sanar heridas aunque la persona que te lastimó no regrese. Mientras otros se desesperan por resultados inmediatos, tú te concentras en convertirte en alguien sólido. Porque cuando finalmente la oportunidad aparezca, y en algún momento aparecerá una oportunidad acorde a tu nivel de preparación, no tendrás que correr detrás de ella. Estarás listo. Y aquí hay algo profundamente liberador. Cuando te enfocas en tu formación interior, la ansiedad disminuye. La ansiedad surge cuando toda tu atención está puesta en algo externo e incierto. Pero cuando tu atención se dirige hacia tu propio crecimiento, cada día tiene sentido, incluso sin resultados visibles. Si hoy no llegó esa llamada, ese mensaje, esa propuesta, no es un día perdido si lo usaste para volverte más fuerte, más claro, más centrado, porque lo que es para ti no se pierde por el simple paso del tiempo, pero sí puede volverse insostenible si te encuentra inmaduro. Muchas personas desean atajos, quieren saltarse la incomodidad del proceso, quieren evitar el silencio, la soledad, la repetición diaria de pequeñas acciones que parecen insignificantes. Pero son precisamente esas acciones invisibles las que construyen el carácter. Imagina un edificio alto. Lo que impresiona es su altura, pero lo que lo sostiene es algo que no se ve, la profundidad de sus cimientos. Cuanto más alto el edificio, más profundos deben ser los cimientos. Si intentas levantarlo rápidamente, sin fortalecer la base, el colapso es cuestión de tiempo. Así funciona también la vida. Si deseas algo grande, acepta que el tiempo de preparación puede ser largo, no como castigo, sino como proporcionalidad natural. Y aquí surge una pregunta honesta que puedes hacerte esta noche, en silencio. Si lo que deseas tardara todavía más en llegar, ¿seguirías trabajando en ti con la misma disciplina? Si la respuesta es sí, estás construyendo carácter. Si la respuesta es no, tal vez estabas más enamorado del resultado que del proceso. Este hábito transforma la espera en entrenamiento, transforma la frustración en fortalecimiento, transforma el ¿por qué no ahora? En ¿qué necesito desarrollar todavía? Y cuando vives de esta manera, algo cambia profundamente. Ya no miras el reloj con ansiedad, miras el espejo con responsabilidad, porque comprendes que lo verdaderamente importante no es acelerar la llegada de lo que deseas, sino asegurarte de que, cuando llegue, no te encuentre frágil. Y esa transformación interior, silenciosa y constante, es quizás el paso más firme hacia el momento perfecto. El tercer hábito consiste en reconciliarte con el ritmo natural de tu vida, incluso cuando ese ritmo no coincide con el de los demás. Hay una forma de sufrimiento que nace casi exclusivamente de la comparación, no de la carencia real, sino de la percepción de estar atrasado respecto a otros.
y esa sensación puede infiltrarse silenciosamente en la mente hasta convertir cada logro propio en algo insuficiente. Miras alrededor y ves personas que parecen haber encontrado su camino antes que tú. Algunos ya tienen estabilidad económica. Otros construyeron una familia. Otros alcanzaron reconocimiento. Y aunque racionalmente sabes que cada historia es distinta, emocionalmente sientes que el reloj te está señalando. Pero el tiempo humano no es una carrera sincronizada. Marco Aurelio escribía recordatorios para sí mismo en medio del poder imperial, no para compararse con otros emperadores, sino para mantenerse fiel a su propia naturaleza. Entendía que cada ser humano tiene una constitución particular, unas circunstancias únicas, una combinación irrepetible de talentos, limitaciones y desafíos. Compararte con otro es comparar estructuras distintas. Imagina dos árboles plantados en suelos diferentes. Uno recibe más luz, otro más sombra. Uno crece rápido, otro lentamente. Si el árbol que crece despacio pudiera pensar, tal vez concluiría que está fallando. Pero su ritmo no es error, es adaptación a su entorno. En la vida cotidiana, esta comparación constante se manifiesta de formas sutiles. Ves en redes sociales a alguien que anuncia un logro. Escuchas que un antiguo compañero avanzó en su carrera. Observas que alguien más joven parece haber resuelto aspectos que tú aún estás intentando comprender. Y sin darte cuenta, conviertes sus avances en una medida de tu valor. Pero lo que no ves son sus dudas, sus miedos, sus luchas internas. Solo ves el fragmento visible. Epicteto advertía que no debemos desear lo que no depende de nosotros, ni medir nuestra paz por factores externos. Y la comparación es una forma sofisticada de desear la vida de otro. Cuando comparas tu proceso con el de alguien más, estás rechazando implícitamente tu propio camino. Estás diciendo, el ritmo que me tocó no es suficiente. Sin embargo, lo que es para ti no puede alinearse con el ritmo de otro, porque las condiciones que te forman son distintas. Piensa en alguien que encuentra estabilidad emocional después de muchos años de relaciones fallidas. Tal vez mira atrás y siente que perdió tiempo, pero esos años no fueron vacío. Fueron aprendizaje, fueron ensayo y error, fueron confrontación con heridas propias. Si esa persona hubiera encontrado estabilidad antes, quizá no habría sabido reconocerla o cuidarla. El ritmo no siempre es lineal. A veces es lento porque necesita ser profundo. Hay personas que florecen temprano y luego atraviesan crisis profundas. Otras parecen demorarse en todo, pero cuando finalmente construyen algo, lo hacen con una solidez que no se derrumba fácilmente. El problema no es que otros avancen. El problema es creer que su avance invalida el tuyo. Cada vez que te comparas, introduces una presión artificial en tu proceso. Comienzas a apresurarte no por convicción interna, sino por miedo a quedarte atrás. Tomas decisiones precipitadas. Aceptas relaciones que no encajan. Te comprometes con caminos que no resuenan contigo, solo para sentir que estás haciendo algo. Pero avanzar por ansiedad no es lo mismo que avanzar por coherencia. Séneca hablaba de la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza. Y la naturaleza no compite consigo misma. El mar no compite con la montaña. El invierno no intenta parecer primavera. Cada cosa cumple su ciclo. Tu vida también tiene un ciclo particular. Tal vez este no es tu momento de expansión externa, sino de consolidación interna. Tal vez otros están en una etapa visible, mientras tú estás en una etapa invisible. Y lo invisible no es menos importante. De hecho, muchas veces, lo invisible es lo que determina la estabilidad futura.
Si estás reconstruyéndote después de una pérdida, ese proceso puede parecer lento comparado con la aparente estabilidad de otros. Pero esa reconstrucción puede estar creando una base emocional que evitará repetir errores. Si estás comenzando desde cero en un proyecto mientras otros ya están avanzados, ese inicio puede parecer insignificante. Pero empezar con claridad puede ahorrarte desvíos que otros tendrán que enfrentar más adelante. El ritmo de tu vida no es una equivocación, y reconciliarte con él implica aceptar que habrá temporadas donde parecerás detenido desde fuera, pero estarás transformándote por dentro. Cuando dejas de compararte, algo se libera. La energía que antes se iba en medir distancias comienza a dirigirse hacia tu propio desarrollo. Ya no trabajas para alcanzar a alguien, trabajas para ser fiel a ti mismo. Y esa fidelidad produce una calma particular. No es resignación, es enfoque. Porque entiendes que el momento perfecto para ti no puede sincronizarse con la agenda de otro. Depende de tu maduración, de tus circunstancias, de tu preparación. Aceptar tu ritmo no significa conformarte con la mediocridad. Significa avanzar con consistencia, sin la prisa artificial que nace del miedo. Y cuando finalmente llegue aquello que es para ti, sea una oportunidad, una relación, una etapa de plenitud, no lo verás como una carrera ganada, sino como una consecuencia natural de tu proceso. Porque no estabas compitiendo, estabas creciendo. El cuarto hábito consiste en aprender a soportar el vacío sin llenarlo con cualquier cosa. Hay un momento particularmente vulnerable en la vida de cualquier persona, ese instante en que algo termina y lo nuevo aún no comienza. Es un espacio intermedio, una especie de silencio entre capítulos, y ese silencio incomoda profundamente. Cuando una relación termina, cuando un proyecto se detiene, cuando una meta se desvanece, queda un vacío. Y el vacío no es solo ausencia externa, es una sensación interna de desorientación. Durante un tiempo, tu identidad estaba vinculada a aquello que hacías, a quien amabas, a lo que perseguías. Y cuando eso desaparece, no solo pierdes una circunstancia, pierdes una parte de la narrativa que sostenía tu sentido de dirección. En ese momento, la tentación es inmediata. Llenar el vacío con lo primero que aparezca. Otra relación apresurada. Otro proyecto sin reflexión. Otra distracción constante. Otro compromiso que no ha sido realmente elegido. Pero llenar el vacío no es lo mismo que superarlo. Séneca advertía que muchos buscan ruido para no enfrentarse a sí mismos, porque el silencio revela lo que hemos evitado mirar. Y cuando estás en esa etapa donde lo que era ya no es, el silencio puede resultar abrumador. Sin embargo, ese vacío tiene una función. Es un espacio de reconfiguración. Piensa en alguien que ha salido de una relación larga. Durante años compartió rutinas, decisiones, planes. De repente, la soledad aparece con fuerza. Las noches se sienten más largas, los fines de semana más silenciosos, y la mente comienza a fabricar urgencia. Necesito conocer a alguien ya. No puedo estar solo. Estoy perdiendo tiempo. Pero si esa persona llena inmediatamente ese espacio con otra relación, es probable que arrastre patrones no resueltos. El vacío no se convirtió en aprendizaje, solo fue cubierto. Lo mismo ocurre en el ámbito profesional. Alguien pierde un trabajo o abandona un proyecto. El miedo al estancamiento lo empuja a aceptar cualquier oportunidad, incluso si no encaja con sus valores o propósito. No por convicción, sino por evitar la incomodidad del espacio vacío. Pero el vacío es fértil si se tolera. Epicteto enseñaba que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos.
Y solemos interpretar el vacío como fracaso, como retroceso, como señal de que algo está mal. ¿Y si no estuviera mal? ¿Y si fuera una pausa necesaria? La naturaleza misma tiene pausas. El invierno no es un error del calendario. Es una etapa de aparente quietud donde las raíces se fortalecen bajo tierra. Desde fuera, parece que nada ocurre, pero internamente hay preparación. En la vida humana, esas etapas también existen, pero las rechazamos porque no producen resultados visibles. El vacío confronta preguntas incómodas. ¿Quién eres cuando no estás ocupado? ¿Quién eres cuando no estás enamorado? ¿Quién eres cuando no estás persiguiendo algo específico? Si tu identidad depende exclusivamente de estar en movimiento, el silencio te resultará insoportable. Pero si aprendes a habitar ese espacio sin huir, descubrirás algo profundo. El vacío no te quita valor, solo te desnuda de distracciones. Y en esa desnudez puedes verte con mayor claridad. Marco Aurelio hablaba de retirarse a la propia mente como si fuera una fortaleza interior. No se refería a aislarse del mundo permanentemente, sino a tener la capacidad de estar consigo mismo sin angustia. Ese es el corazón de este hábito. Soportar el vacío no significa disfrutarlo necesariamente. Significa no llenarlo compulsivamente. Imagina que estás esperando una oportunidad que aún no llega. Cada día parece similar al anterior. No hay grandes noticias. No hay avances espectaculares. Solo rutina. Solo repetición. Solo espera. La mente comienza a buscar salidas rápidas. Tal vez abandonar el camino. Tal vez cambiar de dirección sin reflexión. Tal vez aceptar algo que en el fondo sabes que no es coherente contigo. Pero si toleras ese espacio, si lo atraviesas sin desesperación, algo comienza a ordenarse internamente. Empiezas a distinguir entre deseo genuino y miedo al vacío. Porque muchas decisiones precipitadas no nacen del deseo verdadero, sino del pánico a la quietud. La sociedad actual dificulta este hábito. Vivimos rodeados de estímulos constantes. Si hay silencio, lo llenamos con pantallas. Si hay soledad, la cubrimos con mensajes superficiales. Si hay incertidumbre, la tapamos con actividad frenética. Pero el crecimiento profundo casi siempre ocurre en espacios silenciosos. El momento perfecto para ti puede estar formándose en esa pausa que ahora te incomoda. Pero si no aprendes a permanecer en ella, podrías adelantarte hacia algo que no te corresponde, solo para evitar sentir el vacío. Y luego, más adelante, descubrir que ese movimiento apresurado te llevó a un lugar que no resuena contigo. Soportar el vacío es un acto de valentía. Es decir, no voy a precipitarme solo para sentirme en movimiento. Es confiar en que la ausencia temporal no es abandono definitivo. Es permitir que el proceso interno se complete. Porque lo que es para ti no requiere que te traiciones para alcanzarlo. Y a veces, el mayor acto de fortaleza no es avanzar, sino permanecer. Permanecer en la pausa, permanecer en el silencio, permanecer en la incomodidad sin anestesia, hasta que lo nuevo surja no por desesperación, sino por madurez. El quinto hábito consiste en dejar de interpretar cada dificultad como una señal de que vas por el camino equivocado. Hay una tendencia muy humana a creer que, si algo es verdaderamente para nosotros, debería fluir sin resistencia, como si el destino correcto estuviera pavimentado de certezas, validaciones inmediatas y ausencia de obstáculos. Y cuando aparecen problemas, críticas, fracasos, retrasos, errores, comenzamos a dudar no solo del camino, sino de nosotros mismos. Pero esa expectativa de facilidad rara vez coincide con la realidad. Marco Aurelio escribió una idea que parece simple,
pero que encierra una profundidad inmensa. El impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No hablaba desde la comodidad. Gobernaba en medio de guerras, epidemias y traiciones. Si hubiera interpretado cada dificultad como una señal de que no debía estar donde estaba, habría abandonado su responsabilidad. En la vida cotidiana, este hábito se vuelve esencial. Imagina que decides iniciar un proyecto personal. Tal vez escribir, emprender, estudiar algo nuevo. Al principio hay entusiasmo, pero pronto aparecen obstáculos, dudas internas, falta de resultados inmediatos, comentarios desalentadores, cansancio acumulado. Y la mente susurra, si fuera realmente para mí, sería más fácil. Esa idea es peligrosa, porque casi todo lo valioso implica fricción. Piensa en alguien que comienza a cuidar su salud después de años de descuido. El proceso no es cómodo. Hay disciplina, incomodidad física, cambios de hábitos, momentos de tentación. Si esa persona interpreta cada incomodidad como señal de error, abandonará. Pero si entiende que la incomodidad forma parte natural del ajuste, persistirá. Lo mismo ocurre en las relaciones profundas. Dos personas que realmente encajan no viven en armonía perfecta constante. Existen diferencias, momentos de tensión, conversaciones difíciles. Si ante la primera fricción uno concluye que no era la persona correcta, quizás esté huyendo del crecimiento que exige la intimidad real. Epicteto enseñaba que debemos prepararnos para enfrentar dificultades, no sorprendernos por ellas. Cuando anticipas que el camino incluirá obstáculos, dejas de interpretarlos como injusticias personales. La dificultad no siempre es una señal de error. A veces es señal de profundidad. A veces es señal de transformación. A veces es señal de que estás creciendo más allá de tu versión anterior. Hay una diferencia entre un obstáculo que indica incoherencia y uno que indica desafío. Pero solo la reflexión honesta puede distinguirlos. Si cada vez que algo se vuelve complejo abandonas, terminarás construyendo una vida superficial. Siempre comenzarás. Nunca consolidarás. Muchas personas abandonan proyectos valiosos no porque fueran equivocados, sino porque subestimaron la resistencia natural que implica crear algo significativo. Imagina a alguien que estudia durante años para ejercer una profesión que realmente le apasiona. En el camino habrá exámenes fallidos, dudas vocacionales, agotamiento mental. Si interpreta esos momentos como prueba de incapacidad definitiva, renunciará. Pero si los ve como parte del proceso formativo, los integrará como entrenamiento. La mente ansiosa busca señales claras y rápidas. Quiere certeza absoluta. Quiere garantías. Pero la vida rara vez ofrece garantías antes del esfuerzo. Séneca decía que el fuego prueba el oro y la adversidad prueba a los hombres. No porque la adversidad sea deseable en sí misma, sino porque revela lo que antes estaba oculto. Las dificultades revelan tu paciencia, revelan tu constancia, revelan tu capacidad de mantener dirección cuando la emoción inicial se desvanece. Y aquí aparece una pregunta crucial. ¿Estás abandonando algo porque realmente no es para ti o porque se volvió incómodo? La incomodidad no es un enemigo automático. Muchas veces es el territorio donde se expande tu capacidad. Si decides mejorar tu carácter, enfrentarás la resistencia de viejos hábitos. Si decides emprender algo propio, enfrentarás la incertidumbre. Si decides amar con honestidad, enfrentarás vulnerabilidad. La ausencia total de fricción puede ser más sospechosa que su presencia. Por supuesto, hay caminos que efectivamente no nos corresponden. Hay decisiones impulsivas que debemos corregir.
Pero la clave no está en evitar toda dificultad, sino en analizar su naturaleza. ¿Esta dificultad me está deformando o me está fortaleciendo? ¿Me está alejando de mis valores o me está obligando a desarrollarlos? Cuando interpretas cada obstáculo como una prueba de que estás equivocado, vives en duda constante. Pero cuando comprendes que el crecimiento exige resistencia, comienzas a mirar los desafíos con otra actitud. No con romanticismo ingenuo, no con negación del dolor, sino con comprensión estratégica. Si lo que es para ti debe llegar en el momento perfecto, ese momento incluye también la madurez necesaria para atravesar obstáculos sin huir inmediatamente. Porque si abandonas ante la primera resistencia, tal vez no estás rechazando un camino equivocado, sino evitando convertirte en la persona que podría sostenerlo. Y entonces la espera se prolonga, no por destino adverso, sino por abandono prematuro. Aprender a convivir con la dificultad cambia tu relación con el tiempo. Ya no mides tu avance por la ausencia de problemas, sino por tu capacidad de enfrentarlos sin perder el centro. Y cuando finalmente aquello que es para ti se manifieste, no te encontrará frágil ante la primera tormenta. Te encontrará firme. El sexto hábito consiste en aprender a confiar en el proceso sin necesitar pruebas constantes de que está funcionando. Hay una forma silenciosa de ansiedad que no siempre se manifiesta como pánico evidente, sino como una necesidad continua de confirmación. Queremos señales, queremos indicadores visibles, queremos resultados intermedios que nos aseguren que no estamos perdiendo el tiempo. Y cuando esas señales no aparecen, comenzamos a dudar de todo. Dudamos del camino, dudamos de nuestras decisiones, dudamos de nuestra capacidad, dudamos incluso de aquello que en un principio sentíamos con claridad. Pero la mayoría de los procesos profundos no ofrecen validaciones inmediatas. Imagina a alguien que comienza a transformar su carácter. Decide trabajar su paciencia, su disciplina, su equilibrio emocional. Durante semanas, incluso meses, puede parecer que nada cambia externamente. Nadie aplaude ese esfuerzo. Nadie lo reconoce. No hay medallas por mantener la calma en silencio. Sin embargo, internamente, se están produciendo ajustes sutiles. La confianza en el proceso exige aceptar que muchas transformaciones ocurren fuera del campo visible. Epicteto enseñaba que debemos ocuparnos de nuestras acciones, no de los resultados externos. Pero la mente moderna está entrenada para medir constantemente. ¿Cuánto he avanzado? ¿Cuánto falta? ¿Está funcionando? Esta necesidad de medición constante puede convertirse en un sabotaje. Piensa en alguien que comienza a invertir tiempo en aprender una habilidad nueva. Al principio hay progreso rápido, porque todo es novedad. Luego llega una etapa más lenta, donde el avance es menos perceptible. Si esa persona interpreta la desaceleración como estancamiento, abandonará justo antes de alcanzar un nivel más profundo de competencia. El proceso tiene ritmos invisibles. No todo crecimiento es lineal. No toda mejora es inmediata. No todo esfuerzo produce frutos visibles en el corto plazo. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que debía actuar correctamente sin preocuparse por la opinión externa. No porque la opinión no tuviera impacto, sino porque no podía ser el fundamento de su estabilidad. En la vida cotidiana, esta enseñanza se traduce en algo muy concreto: hacer lo que sabes que es correcto, aunque no recibas confirmación inmediata de que dará resultado. Si estás construyendo un proyecto personal, puede pasar tiempo antes de que otros lo valoren. Si estás sanando heridas emocionales, puede que durante semanas sientas retrocesos. Si estás fortaleciendo tu disciplina, habrá días donde parecerá que vuelves a viejos patrones.
Y en esos momentos surge la tentación de abandonar, no porque el proceso sea incorrecto, sino porque no ofrece garantías visibles. Pero la confianza no nace de las garantías, nace de la coherencia. Si sabes que el camino que elegiste está alineado con tus valores, si sabes que estás actuando con integridad, si sabes que estás desarrollando virtudes reales, entonces el resultado externo se vuelve secundario. No irrelevante, pero secundario. Hay una diferencia profunda entre avanzar con convicción y avanzar buscando aplausos. Cuando dependes de señales constantes, tu motivación fluctúa con ellas. Un elogio te impulsa, una crítica te detiene, un pequeño éxito te entusiasma, un pequeño fracaso te hunde. Pero cuando confías en el proceso, tu estabilidad no depende del vaivén externo. Séneca hablaba de la importancia de vivir de acuerdo con la razón, no con la aprobación. Y la razón, en este contexto, significa actuar conforme a principios sólidos, incluso cuando la emoción pide resultados inmediatos. Piensa en el agricultor que siembra. No desentierra la semilla cada semana para comprobar si está creciendo. Confía en el ciclo natural. Riega, cuida, espera. Si constantemente interrumpiera el proceso por impaciencia, arruinaría aquello que intenta cultivar. De la misma manera, cuando comienzas a trabajar en ti, cuando eliges un camino coherente, necesitas permitir que el tiempo haga su parte. La ansiedad por pruebas inmediatas puede convertirse en una forma de desconfianza hacia tu propia elección. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Confías realmente en lo que estás construyendo? ¿O necesitas que otros lo validen para creer en ello? Confiar en el proceso no significa ignorar señales claras de error. Significa no exigir resultados prematuros. Hay etapas donde lo único que puedes hacer es seguir aprendiendo, seguir corrigiendo, seguir avanzando sin espectáculo. Y esa constancia silenciosa es la que, con el tiempo, produce transformaciones sólidas. Si lo que es para ti debe llegar en el momento perfecto, ese momento incluye una maduración invisible que no puede acelerarse por ansiedad. Cuando miras hacia atrás en tu vida, probablemente notarás que muchos de los cambios más importantes no ocurrieron de manera abrupta. Fueron acumulaciones pequeñas, casi imperceptibles en el día a día, pero en su conjunto transformaron tu dirección. Confiar en el proceso es aceptar que no necesitas ver todo el mapa para dar el siguiente paso. Basta con que el paso actual sea coherente. Y cuando finalmente aquello que esperas se manifieste, comprenderás que el tiempo de aparente silencio no fue vacío, fue gestación. El séptimo hábito consiste en soltar la obsesión por el momento perfecto y comenzar a habitar plenamente el momento presente. Puede parecer contradictorio, porque todo este recorrido ha girado en torno a la idea de que lo que es para ti llegará en el momento perfecto. Pero hay una trampa sutil escondida en esa frase si no se comprende bien. La trampa es convertir el momento perfecto en un evento futuro que resolverá tu inquietud actual. Y entonces vuelves a colocar tu paz en algo que aún no existe. Muchas personas viven proyectadas hacia adelante. Piensan, cuando llegue esa oportunidad, estaré tranquilo. Cuando aparezca esa persona, me sentiré completo. Cuando tenga estabilidad, podré descansar. Pero mientras tanto, el presente se vive como un simple tránsito, como una sala de espera emocional. Marco Aurelio insistía en que la vida real ocurre aquí, en este instante, no en el recuerdo del pasado ni en la anticipación del futuro. Este momento, por sencillo o incómodo que parezca, es el único lugar donde puedes ejercer tu carácter.
Si condicionas tu serenidad a un evento futuro, te entrenas para vivir en carencia. Y cuando ese evento llegue, si llega, tu mente ya habrá adquirido el hábito de buscar el siguiente objetivo, el siguiente momento perfecto. La insatisfacción no desaparece con logros externos si no se ha trabajado internamente. Imagina a alguien que durante años creyó que su malestar se debía a la falta de reconocimiento profesional. Finalmente alcanza éxito. Hay elogios, hay estabilidad económica, hay validación. Pero después de la euforia inicial, aparece una sensación conocida. No era solo la falta de éxito lo que generaba inquietud. Era la incapacidad de estar en paz consigo mismo. El momento perfecto no es una fecha en el calendario. Es un estado de alineación interior. Epicteto enseñaba que la libertad consiste en querer que las cosas sucedan como suceden. No desde la resignación pasiva, sino desde la comprensión de que luchar contra la realidad presente solo añade sufrimiento innecesario. Aceptar el presente no significa renunciar a mejorar tu situación. Significa no despreciar el lugar donde estás ahora. Si hoy estás en una etapa de construcción lenta, esa etapa merece respeto. Si estás atravesando una pérdida, ese dolor merece ser vivido con dignidad. Si estás en incertidumbre, esa incertidumbre puede enseñarte paciencia. La obsesión por el futuro puede hacerte ciego a las lecciones del presente. Y aquí aparece algo profundo. Muchas veces, el momento perfecto que esperas no llega porque estás ignorando el momento que ya es adecuado para crecer. Hay personas que esperan condiciones ideales para comenzar a cambiar. Esperan tener más tiempo, más recursos, más claridad. Pero la vida rara vez ofrece condiciones completamente limpias. Siempre habrá alguna incomodidad, alguna duda, algún riesgo. Si postergas tu compromiso con el presente hasta que todo encaje, estarás esperando indefinidamente. Séneca advertía que mientras esperamos vivir, la vida pasa. Y esa frase, cuando se contempla en silencio, tiene un peso difícil de ignorar. ¿Cuántos años se pierden esperando el escenario ideal? ¿Cuántas decisiones se posponen por miedo a que no sea el instante perfecto? ¿Cuánta energía se gasta imaginando futuros que nunca se materializan exactamente como fueron imaginados? Habitar el presente no elimina la aspiración, la purifica. Cuando trabajas hoy con disciplina, no lo haces por desesperación hacia mañana, sino por coherencia con quien quieres ser. Cuando cuidas tu carácter hoy, no lo haces solo para recibir algo después, sino porque la integridad ya es en sí misma una forma de plenitud. Y entonces ocurre algo inesperado. El futuro deja de ser una obsesión y se convierte en consecuencia. Si lo que es para ti debe llegar en el momento perfecto, ese momento incluirá un tú más consciente, más sereno, menos ansioso. Pero incluso si aquello que imaginabas no llega exactamente como lo esperabas, habrás ganado algo que nadie puede arrebatarte: dominio interior. Porque la verdadera llegada no siempre es externa. A veces lo que llega es claridad. A veces lo que llega es madurez. A veces lo que llega es la comprensión de que no necesitabas tanto como creías. Tal vez el momento perfecto no es el instante en que el mundo te entrega algo, sino el instante en que dejas de luchar contra el ritmo natural de tu vida. El instante en que entiendes que no estabas atrasado, no estabas olvidado, no estabas siendo castigado por el tiempo, estabas siendo formado. Y cuando miras tu vida desde esa perspectiva, incluso las demoras adquieren sentido. Incluso las pérdidas encuentran un lugar dentro de una narrativa más amplia. Incluso los silencios se convierten en preparación. Lo que es para ti no necesita ser arrancado, no necesita ser forzado,
No necesita que traiciones tus valores para alcanzarlo. Llegará, si debe llegar, cuando tu carácter pueda sostenerlo sin romperse. Y mientras tanto, tu tarea no es exigirle al tiempo que corra más rápido. Tu tarea es vivir este día con dignidad, con disciplina, con paciencia, con honestidad, con fortaleza silenciosa. Porque el momento perfecto no siempre es aquel en que todo encaja externamente. Es aquel en que tú, finalmente, encajas contigo mismo. Y cuando eso ocurre, descubres que la espera nunca fue una pausa en tu vida. Fue tu vida sucediendo exactamente como debía. Fin.